Hola, muy buenos días. Hoy les estaremos hablando sobre el tema de enfermedad vascular cerebral. Mi compañera Mafer Lárraga y yo, Luisa Ríos. A lo largo de la presentación estaremos viendo tanto definición, factores de riesgo de enfermedad vascular cerebral, epidemiología, fisiopatología, sintomatología y cuadro clínico, diagnóstico, tratamiento, prevención y por último les vamos a mostrar un acrónimo y unas escalas que pueden ser de gran ayuda. Bueno, comenzando con la definición, tenemos que la enfermedad vascular cerebral va a ser una alteración de las neuronas que va a provocar una disminución del flujo sanguíneo en el cerebro, impidiendo así que el tejido cerebral reciba tanto oxígeno como nutrientes y trayendo como consecuencia la muerte de las células cerebrales. Vamos a tener que los factores de riesgo se van a clasificar en no modificables, contribuyentes y modificables. En los no modificables entrarían personas mayores y va a ser más frecuente y común que se presente en hombres. En factores contribuyentes entra el alcoholismo, tabaquismo, inactividad física y personas que padezcan obesidad. Y por último, en factores modificables entra presión arterial alta, diabetes mellitus, nivel de colesterol elevado y dieta. Pasando con la epidemiología de la enfermedad cerebrovascular, se va a encontrar como segunda causa de muerte en el mundo y como tercera causa en México. Va a ser la primera causa de discapacidad en población. El 85% de los casos van a ser isquémicos y el 15% restante van a ser hemorragias. Y el 50% de las admisiones neurológicas van a ser por enfermedad cerebrovascular. Vamos a tener dos tipos. El primero, accidente cerebrovascular, que este se va a caracterizar por un vaso sanguíneo que estará bloqueado por un coágulo de sangre. Y como ejemplo vamos a tener los casos de accidente cerebrovascular trombótico o embolia cerebral. Y el segundo tipo es accidente cerebrovascular hemorrágico, que este se va a caracterizar por un vaso sanguíneo que se debilita y se va a romper y va así a ocasionar que se escape la sangre hacia el cerebro. Bueno, ahora que ya sabemos cuáles son los tipos de accidentes cerebrovasculares que existen, podemos hablar un poco acerca de su fisiopatología, comenzando con el isquémico. El isquémico básicamente va a estar dado por la oclusión de los grandes vasos. Esto va a estar dado por dos mecanismos, puede ser la aterosclerosis o el embolismo. La aterosclerosis va a estar dada cuando hay una formación de grasa en las paredes arteriales. Esto va a hacer que se reduzca el diámetro de las arterias y que el flujo de la sangre no pueda darse como normalmente lo haría. Entonces, la cantidad de sangre que pasa por ellas también va a disminuir. Y el embolismo va a estar dado cuando haya un desprendimiento de la porción de la placa aterosclerosa o de algún coágulo que esté lejos del cerebro y que este coágulo o placa de grasa viaje a través del torrente sanguíneo hasta que lleguen a un punto estrecho donde impida el paso del flujo sanguíneo y pues se dé la oclusión del vaso. Ahora, hablando un poco acerca de la fisiopatología del accidente cerebrovascular hemorrágico, vamos a tener que este va a estar dado por la salida de la sangre de un vaso sanguíneo que ocasiona la formación de un coágulo dentro del tejido cerebral. Aquí vamos a encontrar que hay dos tipos de hemorragias, que va a ser la hemorragia intracraneal y la hemorragia subaracnoidea. La intracraneal va a estar dada cuando haya un sangrado en el parénquima cerebral y comúnmente va a estar causada por la hipertensión, pero los traumatismos o un infarto cerebral previo o una coagulopatía también lo pueden causar. Y el otro tipo va a ser la hemorragia subaracnoidea, que más que nada va a estar dada por la ruptura de aneurismas congénitos. Algo que es importante mencionar acerca de los accidentes cerebrovasculares es que la evolución del cuadro y los síntomas nos van a decir qué zona del cerebro está involucrada y qué tipo de accidente es. Entonces, aquí tenemos el cuadro clínico del accidente cerebrovascular isquémico. Vamos a tener que va a tener un inicio brusco de los síntomas neurológicos, rara vez van a sentir dolor, van a tener también una ceguera mononuclear transitoria que va a estar dada por una isquemia retiniana. Básicamente van a ser pacientes que llegan, que de repente no pueden ver y por lo general si se trata de un accidente cerebrovascular isquémico transitorio, pues esto se va a solucionar dentro de las primeras 24 horas y pueden tener un manejo sencillo que puede ir desde una aspirina hasta el monitoreo cardíaco.
Después tenemos lo que es el cuadro clínico de los síndromes lacunares. Estos van a ser accidentes cerebrovasculares de vasos pequeños. Aquí vamos a encontrar hemiparesia motora de cara, brazo y pierna, que va a ser un paciente que tenga parálisis facial de un lado, que no pueda mover un brazo, que no pueda mover la pierna o que no pueda mover toda una parte del cuerpo. Vamos a encontrar también lo que es el accidente cerebrovascular sensorial, que nos está hablando de que hay un problema en el tálamo ventral. Vamos a encontrar lo que es la hemiparesia atáxica, que es el paciente no va a poder caminar bien, y aquí esto va a estar dado porque hay algún problema en la protuberancia o en la cápsula interna. Y vamos a tener lo que es la disartria, que el paciente no va a poder hablar o no va a poder hacer movimientos voluntarios, y esto también nos habla de que hay problemas en la protuberancia o en la cápsula interna. Bueno, ahora tenemos lo que es el cuadro clínico de la hemorragia intracraneal. Aquí más que nada es importante recordar que estas hemorragias van a estar dadas por una hipertensión. Entonces, el órgano blanco que esté afectado por esta hemorragia hipertensiva nos va a dar también los síntomas. Entonces, si nos llega un paciente y nos dice que no puede mover un lado del cuerpo, ya sea miembros superiores o miembros inferiores, podemos pensar que hay algún problema en el putamen. Si nos dice que no siente de un lado del cuerpo y que no lo puede mover, podemos pensar que hay un problema en el tálamo. Si llega y tiene cuadraplegia, pupilas puntiformes, nistagmos horizontales o movimientos oculares horizontales anormales, podemos pensar que aquí está afectado la protuberancia anular. Y si el paciente nos dice que tiene dolor de cabeza, vómitos o que no puede caminar bien, que es la cefalea y la ataxia de la marcha, entonces podemos pensar que lo que está afectado aquí va a ser el cerebelo. Comenzando con la parte del diagnóstico, vamos a tener que el diagnóstico es clínico, es decir, que se va a sospechar por la presencia de síntomas neurológicos que no se tenían previamente, y la corroboración se va a realizar mediante estudios de imagen con resonancia magnética cerebral y o tomografía. Aunque sabemos que la sospecha del médico es indispensable, la realización de un estudio de imagen cerebral es fundamental y es muy importante que se realice. Y los estudios habituales que se asocian ante una enfermedad cerebrovascular van a ser tomografía del cráneo, resonancia magnética de cráneo, ultrasonido Doppler de vasos de cuello, electrocardiograma y ecocardiograma. Pasando con el algoritmo para sospecha de accidente cerebrovascular con objetivo del manejo de accidente cerebrovascular, lo primero que se va a hacer es tener claro e identificar signos y síntomas de un accidente cerebrovascular. Después va a ser necesario activar la respuesta a emergencias. Posteriormente veremos la evaluación y acciones necesarias del servicio de emergencias médicas. Y aquí nos menciona que debemos seguir el ABC de reanimación y administrar el oxígeno al paciente en caso de que sea necesario. También se realizará una evaluación prehospitalaria de un accidente cerebrovascular y será necesario determinar la hora de inicio de los síntomas. Posteriormente se realiza un triage a unidad de accidente cerebrovascular y por último se alerta al hospital sobre la situación del paciente. Continuando con el algoritmo para la sospecha de accidente cerebrovascular, vamos a tener lo que es la etapa de evaluación y estabilización inmediata. Aquí lo primero que tenemos que hacer es evaluar el ABC del RCP, que va a ser asegurar una vía respiratoria, la respiración y la circulación del paciente. Después, si hay algún problema de hipoxemia, lo que se tendría que hacer es administrar oxígeno y conseguir un acceso intravenoso para análisis de laboratorios y para ver si se le va a pasar algún fármaco o algo. También, si es posible, hay que verificar la glucosa. ¿Por qué? Porque en la fase aguda de un accidente vascular cerebral a veces se puede encontrar una hiperglucemia, entonces por eso es importante. Y también se debe de seguir con la evaluación neurológica, activar un equipo de accidente cerebrovascular para ver cómo va evolucionando nuestro paciente. Y lo que seguiría, pues ya sería solicitar una tomografía o una resonancia magnética cerebral de urgencias para ver si es hemorrágico o si es que hay alguna isquemia. Y también se le pide un electrocardiograma de las 12 derivaciones y es importante que esto se haga en los primeros 10 minutos que llegue el paciente a urgencias. Después, en los 25 minutos después de que haya llegado el paciente, es importante que el equipo de accidente cerebrovascular ya haya llegado o que se siga con la evaluación neurológica. Aquí se va a revisar los antecedentes personales del paciente, la hora de inicio de los síntomas y pues los resultados del examen neurológico.
En los primeros 60 minutos de la consulta del paciente a urgencias, tenemos que revisar la tomografía que pedimos. Entonces aquí se va a evaluar si hay o no una hemorragia. Si hay hemorragia, pues sabemos que es un accidente cerebrovascular hemorrágico. Y aquí lo que se tiene que hacer es consultar a un neurólogo o a un neurocirujano y si no están disponibles, pues trasladar al paciente. Y si no hay hemorragia, pues entonces va a ser isquémico y aquí se iniciaría lo que sería la terapia fibrinolítica y se continuarían con los exámenes neurológicos. Lo que sigue es preguntarnos si el paciente es o no candidato a la terapia fibrinolítica. Si la respuesta es sí, entonces pues se debe de hablar con el paciente y con su familia y si acepta, entonces se le debe de administrar un activador tisular del plasminógeno y debemos de anotar que no se le debe de administrar anticoagulantes ni antiplaquetarios en las próximas 24 horas y si la respuesta a la terapia fibrinolítica es no, aquí se deberá administrar aspirina y se debe iniciar una secuencia de accidente cerebrovascular, ya sea isquémico o hemorrágico según el caso, y se debe ingresar el paciente a una unidad de cuidados intensivos. Pasando con el tratamiento, vamos a tener que existen 3 tipos de tratamiento y va a depender del momento en el que se realice el diagnóstico. El primero será prevención primaria, el segundo manejo agudo, que ya lo tenemos como una urgencia médica, y el tercero prevención secundaria. Empezando con prevención primaria, si ya se tiene sospecha o alguna de las enfermedades consideradas como un factor de riesgo, el tratamiento va a ir enfocado al control de la enfermedad y también se le va a agregar un estilo de vida saludable que incluya una buena alimentación y ejercicio físico adecuado. Y estas dos van a ser las principales medidas preventivas que pueda evitar la ocurrencia de un primer evento vascular. Bueno, pasando con manejo agudo, que ya es el que se considera como una urgencia médica, vamos a tener que esta etapa del tratamiento va a ser la más importante, ya que va a haber medicamentos y procedimientos que se deben aplicar y hacer en las primeras 4 horas y media del inicio de los síntomas de un infarto cerebral y que posiblemente van a hacer que haya una recuperación del tejido cerebral. Por último, la prevención secundaria. Esta va a ser usada ya después de que se estableció el infarto o hemorragia cerebral y va a ir enfocada hacia la prevención de un nuevo evento, mejorando el control de los factores de riesgo y además atenderán las secuelas que dejó el infarto de acuerdo al tipo y el grado de invalidez. Hablando ya de la prevención del accidente cerebrovascular, debemos de recordar que la mayoría de los factores de riesgo que ocasionan esta enfermedad son modificables. Entonces, lo principal va a ser el control óptimo de los factores de riesgo. Hay que reducir la posibilidad de la ocurrencia de un infarto y la hemorragia cerebral. Y pues bueno, recordarle al paciente que debe dejar el tabaco, de disminuir el alcohol, tener una dieta más sana, hacer ejercicio, disminuir de peso y llevar un mejor control de las enfermedades que tenga. Y pues bueno, recordar que el riesgo nunca va a ser igual a cero. Aunque uno esté sano o aunque no tenga síntomas, siempre hay que pues mantener la vigilancia. Y pues bueno, tenemos que hacernos una pregunta que es, ¿esto tiene cura? Solamente si se atiende en la fase aguda. Por eso es muy importante que tanto médicos como las personas que no son médicas sepan de estos síntomas y de cómo se puede ver un accidente cerebrovascular. Y pues bueno, aquí lo más importante va a ser que en el caso de un infarto cerebral se hagan procedimientos o medicamentos que ayuden a abrir el vaso ocluido y los procedimientos quirúrgicos también van a ayudar mucho a que hayan efectos adversos a largo plazo. Ya como último, les compartimos un acrónimo y unas escalas que pueden ser de gran ayuda a reconocer un accidente cerebrovascular. Primero tenemos este acrónimo DALE, que la D hace referencia a debilidad facial y o asimetría de la cara, porque no va a poder movilizar un lado. A, afloja un brazo, debilidad de un solo brazo o pierna. L, lenguaje alterado. Al hablar, el paciente va a pronunciar malas palabras o va a sonar de una manera extraña. Y E, entra en contacto. Va a ser fundamental acudir al hospital de la manera más inmediata posible, ya que el éxito del tratamiento va a depender de la pronta atención. Aquí tenemos lo que es la escala Dragon, que nos habla acerca del pronóstico de una mortalidad temprana dada por un accidente cerebrovascular isquémico. Y aquí lo que se va a revisar va a ser
la hiperdensidad de la arteria cerebral media, la escala de Rankin modificada previa al infarto, la edad, la glucosa, el tiempo de inicio del accidente cerebrovascular y la escala de Nice. Bueno, aquí los puntos que se obtengan nos van a hablar acerca de qué tan favorable va a ser el resultado a largo plazo o qué tanta probabilidad hay de que haya una mortalidad temprana. Entonces, si el puntaje es de 0 a 1, vamos a tener un 96% de probabilidad de que el resultado sea bueno. Si tenemos entre 2 puntos, vamos a tener que hay un 88% de probabilidad de que el paciente salga adelante y un 2% de mortalidad. Si tiene un puntaje de 3, pues bueno, aquí vamos a tener que 78% va a salir adelante, pero el 5% puede que haya una mortalidad temprana. Y si tiene entre 8 y 10 puntos, pues bueno, aquí más que nada va a ser entre un 70 y 100% que haya un riesgo de mortalidad temprana. Después tenemos la estrategia camaleón, que es para que las personas conozcan cuáles son los síntomas de un infarto cerebral y que tengan tiempo de llamar a una ambulancia o ir al hospital. Y es K de cara colgada, MA de mano pesada y LE de lengua trabada. Esto es importante que todos lo sepan y lo conozcan para que puedan reconocer tempranamente los signos de un infarto. Aquí también vamos a tener lo que es la escala de Cincinnati. Esta también va a ser para recordar cuáles son los síntomas y cuál es la probabilidad de que tenga un accidente cerebrovascular. Si tiene uno de los 3 síntomas, vamos a tener una probabilidad de un 72% de que presente el accidente cerebrovascular. Si tiene 2 de 3 síntomas, va a haber una probabilidad del 85%. Y para que sea fácil de recordar, tenemos la mnemotecnia FAST, que es Face, Arm, Speech y Time. Y bueno, los dejamos con esta frase. La atención a tiempo desde los primeros síntomas es fundamental. Cada minuto cuenta. Aquí les dejamos nuestra bibliografía de donde nos apoyamos para nuestra presentación. Y pues bueno, muchas gracias por su atención.